El 10 de octubre de 2010, Martín Cota Monroy cometió el grave error de robar a un implacable cártel mexicano. Esto enojó al cártel y lo que le hicieron cambió el curso de su vida, para siempre. He aquí 5 ocasiones en las que aspirantes a gángster se metieron con los cárteles equivocados. Rafael Clavel Moreno. En 1978, Palma fue detenido por tráfico de drogas en Arizona y acabó cumpliendo 8 años en una prisión estadounidense, pero la verdadera pesadilla empezó tras su liberación. Su mujer, Guadalupe Leija Serrano, había huido con un hombre llamado Rafael Clavel Moreno y se había llevado a sus 2 hijos. Lo que Clavel no sabía era que su traición no consistía solo en robarle la familia a otro hombre. Su codicia y crueldad le habían llevado por un camino con un único final posible, su propia muerte brutal. La historia de Rafael Clavel Moreno es brutal y salvaje, y aclara definitivamente algunos de los mitos en torno a su traición y caída. En lugar de ser un sicario de un cártel o un ejecutor leal, Clavel era un delincuente codicioso que se acercó demasiado al poder y al dinero, creyendo que podría realizar un atraco a costa de una figura importante del cártel. Jugó mal sus cartas, sedujo a la mujer equivocada, robó al hombre equivocado y pensó que podía desaparecer tras cometer una de las traiciones más crueles de la historia de los cárteles. Pero Palma no era un gángster cualquiera, era un miembro de alto rango del cártel de Sinaloa con una red capaz de dar caza a cualquiera. Rafael Clavel Moreno pensaba que estaba jugando a largo plazo, pero en realidad no era más que otro oportunista que mordía más de lo que podía masticar. Traficante venezolano con un don para la manipulación, no era el jefe de un gran cártel ni un temido sicario, solo una serpiente que hablaba con suavidad y que se metió en problemas. Su mayor logro, llevar a cabo una de las traiciones más brutales de la historia de los cárteles. A finales de los 80, Clavel consiguió acercarse a Héctor "El Güero" Palma, un alto cargo del cártel de Sinaloa. No lo consiguió con poder o fuerza, sino jugando sucio. Clavel sedujo a la esposa de Palma, Guadalupe Leija Serrano, y la convenció para que robara $7 millones de las cuentas de su marido. Eso ya era un movimiento audaz, pero Clavel no se contentó con el dinero. Llevó las cosas a un nivel tan retorcido que incluso los miembros más experimentados del cártel quedaron conmocionados. Tras robar el dinero, Clavel asesinó a Guadalupe y la estranguló en una habitación de hotel de San Francisco. Aunque mitos posteriores afirmaron que fue decapitada, en realidad su cuerpo fue arrojado a un camping. A continuación, Clavel secuestró a los 2 hijos pequeños de Palma, Jesús y Natalie. Se los llevó a Venezuela y los arrojó desde un puente. Fue un crimen tan despiadado que sembró el miedo incluso entre los círculos del cártel. Clavel no actuaba como un traficante disciplinado, sino con la crueldad temeraria de alguien desesperado por demostrar su valía. Pero Clavel no se dio cuenta de que, en el mundo de los cárteles, este tipo de acciones no quedan impunes. Palma, devastado y enfurecido, emprendió una implacable búsqueda de venganza con la ayuda de sus aliados del cártel de Sinaloa. Al principio creyó que su antiguo jefe, Miguel Ángel Félix Gallardo, estaba detrás de los asesinatos. Esto provocó una brutal guerra entre Palma y la facción de Gallardo, con numerosas ejecuciones por ambas partes. Sin embargo, cuando Palma supo la verdad, que Clavel había actuado por pura codicia, se propuso darle caza. La caída de Clavel no se hizo esperar. Los hombres de Palma le siguieron hasta Venezuela, donde eliminaron sistemáticamente a todos sus allegados, amigos, socios e incluso su casero. Pero la verdadera venganza llegó cuando Clavel fue capturado con astucia e ingresado en una prisión de Caracas. Bajo las órdenes de Palma, Clavel fue brutalmente violado, apuñalado y finalmente castrado, antes de dejarlo morir en medio de una profunda agonía. Su cuerpo fue desechado como basura, un mensaje para cualquiera que pensara que podía cruzarse con el cártel equivocado y sobrevivir. Clavel pensó que estaba haciendo un movimiento de poder, pero en realidad no era más que un peón en un mundo en el que los verdaderos gánsteres y jefes de cárteles no perdonan. Su historia no es de dominio ni de estrategia, sino de arrogancia, traición y, en última instancia, una existencia efímera en un juego para el que nunca estuvo realmente hecho. Martín Alejandro Cota Monroy. Robar a un cártel es una cosa peligrosa, pero mentirles sobre ello es sencillamente lo peor.
Ese fue el caso de Martín Alejandro Cota Monroy, mientras trataba con uno de los cárteles más peligrosos de México en un intento de pasarse de listo. Poco podía imaginar que este movimiento alteraría el curso de su vida para peor. Todo empezó con una mala decisión. Cota Monroy no era un jefe de cártel de alto nivel, era solo un jugador de poca monta en el vasto mundo del narcotráfico. Pero cometió un error mortal: robó a la gente equivocada. Los informes sugieren que robó un cargamento masivo de droga, unos 400 kilos de marihuana y algo de metanfetamina, a un grupo de traficantes vinculado a un cártel conocido como PEI Estatales, que tenía lazos con el poderoso cártel de Sinaloa. Pero aquí es donde se pone interesante. En lugar de asumir la responsabilidad por el robo, mintió a sus jefes, alegando que la patrulla fronteriza había incautado las drogas. Si hay algo que nunca se debe hacer, es mentir a un cártel. Estas organizaciones se basan en el miedo, la lealtad y la aplicación brutal de sus normas. Cota Monroy pensó que podía ser más listo que ellos. Quizá creyó que, como estaba en Estados Unidos, estaba a salvo, pero se equivocaba. Consciente de que el cártel acabaría descubriendo la verdad, Cota Monroy huyó a Chandler, Arizona, con la esperanza de que estar en suelo estadounidense le protegiera de cualquier forma de represalia. Durante un tiempo, pareció que se había salido con la suya. Estaba pasando desapercibido, intentando pasar por lo bajo, fingiendo que la pesadilla que se había creado no le alcanzaría. Pero el cártel no es conocido por perdonar, ni siquiera por olvidar. Poco después de su fuga, unos asesinos, sicarios, le siguieron la pista. No eran sicarios al azar, sino ejecutores del cártel con la misión de enviar un mensaje. No solo querían a Cota Monroy muerto, querían darle un escarmiento. El 10 de octubre de 2010, Cota Monroy estaba en un complejo de apartamentos de Chandler, Arizona, cuando entraron los sicarios. Iban disfrazados de amigos, gente a la que conocía y en la que posiblemente incluso confiaba. No tenía ni idea de que esa sería su última noche con vida. Lo que ocurrió a continuación fue algo sacado directamente de un vídeo de ejecución de un cártel. Le decapitaron, un espectáculo tan espantoso que incluso los agentes de la ley, acostumbrados a ver lo peor de la humanidad, quedaron conmocionados. Una decapitación así no era solo una venganza, sino una declaración. Los cárteles no solo matan, también envían mensajes. Un disparo habría sido demasiado silencioso, un apuñalamiento demasiado sutil, pero una decapitación era una declaración de que cualquiera que se atreviera a traicionar al cártel acabaría igual. El asesinato conmocionó de inmediato a las fuerzas del orden. La policía y las agencias federales se apresuraron a entender lo que había ocurrido. ¿Se estaba extendiendo la violencia de los cárteles a través de la frontera? ¿Era el comienzo de una nueva oleada de ejecuciones en suelo estadounidense? A medida que se desarrollaban las investigaciones, quedó claro que no se trataba de un asesinato al azar, sino de un golpe en toda regla por parte de un cártel. Las autoridades detuvieron a varios sospechosos relacionados con el asesinato, todos ellos vinculados al narcotráfico. Uno de ellos, Crisantos Moroyoki Yocupicio, fue condenado posteriormente a 14 años de prisión por su participación en el brutal asesinato. A pesar de las detenciones, el asesinato dejó a las fuerzas del orden desconcertadas. Si los cárteles podían rastrear, capturar y decapitar a alguien en Estados Unidos, ¿qué significaba eso para el futuro? ¿Se producirían más ejecuciones al estilo de los cárteles? El FBI y otras agencias tomaron nota y se centraron cada vez más en la actividad de los cárteles en el suroeste de Estados Unidos. El asesinato de Cota Monroy se convirtió en un duro recordatorio del alcance que podían tener el poder y la brutalidad de los cárteles. Cota Monroy pensaba que estaba a salvo, que podía engañar al cártel y desaparecer en Estados Unidos. Siempre cobran sus deudas. Las bandas de Poza Rica. En agosto de 2023, las autoridades hicieron un escalofriante descubrimiento: 13 cadáveres metidos en congeladores a bordo de camiones en un violento estado mexicano. Junto a ellos había un mensaje en el que las 4 letras del CJNG reivindicaban su autoría. Es una imagen que puede traumatizar a un hombre de por vida, pero ¿qué llevó exactamente a esta espantosa escena? Bueno, para contextualizar, Poza Rica, una ciudad antaño conocida por su riqueza petrolera, se ha convertido en uno de los campos de batalla más peligrosos de México. Las calles están empapadas de sangre mientras las bandas locales luchan por mantener el control, mientras el CJNG, el Cártel Jalisco Nueva Generación, avanza con su característica brutalidad. No se trata de una guerra territorial más. Es un enfrentamiento entre un cártel temido internacionalmente y redes criminales locales que se niegan a caer sin luchar.
Pero a medida que se acumulan los cadáveres, queda claro que el CJNG tiene la sartén por el mango, dejando a Poza Rica sumida en el terror. El CJNG, dirigido por el tristemente célebre Nemesio El Mencho o Ceguera, tiene fama de apoderarse de territorios por la fuerza. No negocian, eliminan. Poza Rica, en Veracruz, nunca iba a ser una excepción, pero a diferencia de otras regiones en las que el CJNG se hizo rápidamente con el control, esta ciudad opuso resistencia. Las bandas locales, muchas de ellas con raíces en los alguna vez poderosos, los Zetas, llevaban años operando aquí. No solo eran delincuentes, sino que conocían las calles, tenían sus propias redes y se habían arraigado profundamente en la estructura de la ciudad. No estaban dispuestos a ceder el poder sin una guerra. En el centro de esta batalla estaba una facción llamada Los Tercios, formada por antiguos Zetas, desertores del CJNG y restos del Grupo Sombra. No eran la mayor fuerza de México, pero conocían Poza Rica a la perfección y la utilizaban en su beneficio. Contaban con el apoyo de oficiales corruptos, políticos locales y otras células criminales, pero incluso con todos sus conocimientos y contactos, se enfrentaban a una maquinaria mucho mayor que ellos. El CJNG, un cártel muy organizado y bien financiado, no iba a permitir que la resistencia les frenara. Entraron en Poza Rica con sus tácticas habituales, ejecuciones públicas, emboscadas y asesinatos selectivos de policías. La ciudad se convirtió rápidamente en una zona de guerra, con cadáveres mutilados abandonados en las calles como advertencia a quienes se atrevieran a oponerse a ellos. Las fuerzas policiales se vieron atrapadas en medio, algunas intentando mantener el orden mientras otras se ponían discretamente del lado de los cárteles, por miedo o por codicia. Los que se negaban a cooperar con el CJNG a menudo acababan siendo otra estadística truculenta. Una de las figuras clave en la batalla fue el Coco, un temido ejecutor del CJNG. Corrió el rumor de que había desertado y se había pasado a los tercios, pero resultó ser falso. El Coco tenía profundas raíces en el mundo criminal y una vez operó bajo las órdenes del comandante de los Zetas Ciro, El Puccini, González Pérez. Tras la eliminación de El Puccini, el Coco se alió con el CJNG, convirtiéndose en uno de sus hombres de confianza en Poza Rica. Su papel en el conflicto fue brutal. Coordinaba los asesinatos, dirigía los ataques y se aseguraba de que el control del CJNG sobre la ciudad se estrechara cada día que pasaba. Los tercios y otras bandas locales no se rendirían sin luchar. Lanzaron ataques contra convoyes del CJNG, tendieron emboscadas e incluso persiguieron a policías que creían que colaboraban con sus enemigos. La violencia se intensificó hasta el punto de que la policía de Poza Rica apenas podía funcionar. Los agentes dimitieron en masa, por miedo a continuar o porque habían sido sobornados. Barrios enteros se convirtieron en zonas prohibidas, con civiles atrapados en medio de una guerra en la que no tenían nada que ver. La brutalidad en ambos bandos fue implacable. Las ejecuciones masivas se convirtieron en algo habitual. En un caso especialmente espantoso, se dejaron varios cuerpos desmembrados amontonados con una pancarta del CJNG, un claro mensaje de que la resistencia era inútil. Los tercios contraatacaron atacando un convoy policial que creían que ayudaba al CJNG, matando a varios agentes en una emboscada coordinada. La respuesta fue inmediata. El Coco y sus hombres lanzaron una serie de ataques de represalia, ejecutando a cualquier sospechoso de estar del lado de los tercios. Pero por mucho que lucharan las bandas locales, la influencia del CJNG no hacía más que crecer. El cártel tenía más hombres, más dinero y más potencia de fuego. La resistencia local era decidida, pero se estaba desgastando. El verdadero punto de ruptura llegó en agosto de 2023. Tras años de derramamiento de sangre, la violencia alcanzó un nuevo punto álgido cuando el CJNG lanzó una devastadora serie de ataques que acabaron con varios miembros clave de los tercios. Persiguieron a policías, empresarios sospechosos de financiar a los grupos rivales e incluso a políticos locales. Poza Rica se convirtió en una ciudad sitiada, con el gobierno luchando por contener el caos. Las autoridades mexicanas no podían seguir ignorando la crisis. En respuesta a la escalada de violencia, lanzaron una ofensiva masiva en agosto de 2023, que condujo a la detención de varios miembros de carteles de ambos bandos. Decenas de operativos fueron abatidos, incluidas algunas figuras de alto rango dentro de los tercios. Pero, aunque las detenciones acapararon los titulares, no cambiaron la realidad sobre el terreno. El daño ya estaba hecho. El CJNG había impuesto su dominio, demostrando que, por mucha resistencia que encontraran,
siempre irían un paso por delante. Para los habitantes de Poza Rica no hubo victoria, solo supervivencia. Los negocios cerraron, las familias huyeron, y los que se quedaron vivieron con miedo constante. La guerra entre cárteles había dejado una cicatriz permanente en la ciudad, e incluso con algunos miembros entre rejas, el poder del CJNG seguía siendo indiscutible. Lo habían dejado claro, ahora este era su territorio. Incluso ahora, la lucha no ha terminado del todo. Aún quedan restos de los tercios, aún hay susurros de resistencia, pero la realidad es clara. El CJNG ganó esta batalla y Poza Rica nunca volverá a ser la misma. Eric Tadeo Ramírez. The FBI is on the case of a missing Texas man they say bragged about stealing thousands of dollars from a Mexican cartel and then disappeared just 2 hours later. Todo empezó con una fanfarronada, una afirmación imprudente hecha por teléfono que le costaría todo a Eric Tadeo Ramírez. El 24 de marzo de 2023, en Laredo, Texas, Ramírez mantuvo una conversación con una mujer que al principio parecía casual, pero que pronto se tornó peligrosa. Hizo una declaración audaz. Había robado $50,000 al Cártel del Noreste, CDN, uno de los remanentes más violentos del antes dominante cártel de los Zetas. Pero eso no fue lo peor. Se rió diciendo que como estaba en Estados Unidos, no tenía de qué preocuparse. Ese fue su primer error. Ramírez probablemente pensaba que estaba a salvo en Laredo. Es una ciudad fronteriza, pero sigue siendo territorio estadounidense. Quizá pensó que el alcance de CDN no se extendería más allá de Nuevo Laredo, su bastión al otro lado del Río Grande en México. Quizá creyó que las fuerzas de seguridad estadounidenses le protegerían si algo salía mal. Pero los cárteles no juegan con las mismas reglas que los demás. Aquella noche, unos hombres enmascarados y armados llegaron al domicilio de Ramírez en una camioneta azul. No llamaron a la puerta, entraron por la fuerza, lo agarraron y lo sacaron a rastras de su casa. Sus gritos de auxilio fueron inútiles. Nadie podía impedir lo que estaba ocurriendo. Lo metieron en el camión y lo condujeron directamente al puente internacional Juárez-Lincoln, la puerta de entrada entre Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, México. Lo que ocurrió a continuación fue grabado por las cámaras de vigilancia y fue nada menos que espantoso. Cuando el camión del cártel llegó al puente, Ramírez hizo un último esfuerzo por escapar. Las imágenes muestran a un hombre ensangrentado, Ramírez, que consigue empujar la puerta para abrirla mientras el camión sigue en marcha. Cayó al vacío y se golpeó fuertemente contra el pavimento. Por un momento, debió pensar que tenía una oportunidad, pero sus captores no iban a dejarle marchar. El vídeo capta el escalofriante momento en que uno de los secuestradores salta, se abalanza sobre él y lo arrastra de vuelta al camión. Las puertas se cierran de golpe y, sin más, Ramírez desaparece en México. Fue la última vez que se le vio con vida. Una vez en Nuevo Laredo, Ramírez estaba en territorio del cártel. Allí no era más que un hombre muerto caminando. Nadie roba al Cártel del Noreste y se sale con la suya, y menos alguien como él, un jugador de poca monta que pensó que podía engañar a una de las organizaciones más despiadadas de México. Los detalles de lo que le ocurrió siguen sin estar claros, pero dada la historia del cártel, no es difícil imaginar su destino. El CDN es famoso por sus brutales ejecuciones, decapitaciones, desmembramientos y otros actos incalificables destinados a enviar un mensaje. El objetivo no es solo matar, sino asegurarse de que nadie más se atreva a cruzarse en su camino. En Estados Unidos, la novia y la hermana de Ramírez sabían que algo iba muy mal. Denunciaron su secuestro a las autoridades y pronto intervino el FBI. Con la violencia de los cárteles extendiéndose por las ciudades estadounidenses, no se trataba de un secuestro al azar, sino de un grave problema de seguridad. Los investigadores trabajaron con rapidez y no tardaron en detener a un sospechoso, Jonathan Cabriales, un hombre con conocidos vínculos con el Cártel del Noreste. En el interrogatorio, Cabriales admitió su participación en el secuestro. Confirmó que Ramírez había robado dinero al cártel y que esa era la consecuencia. Pero incluso con la detención, había pocas esperanzas de encontrar a Ramírez con vida. No era la primera vez que un cártel se adentraba en Estados Unidos para vengarse, y no sería la última. Los cárteles llevan años operando a ambos lados de la frontera, utilizando las ciudades estadounidenses como centros de distribución de drogas y blanqueo de dinero. Pero casos como el de Ramírez ponen de relieve algo aún más aterrador. Los cárteles no solo trafican con drogas, sino que llevan consigo su violencia. Durante décadas, la gente ha creído que estar en Estados Unidos proporcionaba cierto nivel de protección frente a las represalias de los cárteles. El caso de Ramírez
rompió esa ilusión. Su destino demostró que, si un cártel quiere llegar hasta ti, no hay frontera, ni fuerzas de seguridad, ni escondite que pueda detenerlo. Lo que hizo especialmente trágico el caso de Ramírez no fue solo cómo acabó, sino lo fácil que podría haberse evitado. No era un personaje de un cártel de alto nivel, ni uno de los principales implicados en el tráfico de drogas. Era solo un tipo codicioso que cometió el error fatal de pensar que podía ser más astuto que una de las organizaciones criminales más mortíferas del mundo. No se limitó a robar, se jactó de ello y ese fue el momento en que su destino quedó sellado. A pesar de la implicación del FBI y de la detención de Cabriales, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Fue torturado Ramírez antes de ser asesinado? ¿Se recuperó su cuerpo? ¿Participaron otras personas en su secuestro? Lo más probable es que esas respuestas nunca lleguen. Cuando alguien cae en manos de un cártel, el resultado es casi siempre el mismo. Desaparece. Sus cuerpos son arrojados a fosas comunes, disueltos en ácido o colgados de puentes como advertencia para los demás. Eric Tadeo Ramírez pensó que podía engañar al cártel e irse de rositas. Pensó que estar en Estados Unidos le daba seguridad. Pensó que podía presumir de robar a uno de los grupos delictivos más violentos de México sin consecuencias. Pero pronto aprendió que cuando te metes con el cártel equivocado, no hay escapatoria. Ni siquiera una frontera puede salvarte. Anonymous. En el mundo de la guerra cibernética, Anonymous era una fuerza a tener en cuenta, un grupo oscuro y descentralizado de hackers que se enfrentaba a gobiernos, empresas y a cualquiera que consideraran corrupto. Prosperaban en el caos, utilizando la guerra digital para exponer secretos, interrumpir sistemas y hacer sudar a poderosos enemigos. Pero en 2011 cometieron un error del que incluso ellos tuvieron que echarse atrás. Amenazaron a los Zetas, uno de los cárteles de la droga más violentos de México. Y si hay algo que no se debe hacer, es buscar pelea con un cártel que no juega con reglas. Para contextualizar, Anonymous no era una organización tradicional, no tenían un liderazgo central, ni sede, ni miembros oficiales, sino un colectivo de hackers expertos que operaban bajo una ideología común: denunciar la corrupción y defender la libertad en Internet. Un día atacaban a una multinacional y al siguiente filtraban documentos clasificados del gobierno. No tenían presencia física, solo una huella digital, y eso es lo que les hacía tan poderosos. Los Zetas, en cambio, eran todo lo contrario. No eran figuras tenebrosas escondidas detrás de teclados. Eran mercenarios convertidos en capos de la droga, un cártel construido sobre la disciplina, las tácticas militares y la brutalidad pura y dura. Formado a finales de la década de 1990 por antiguos soldados de las Fuerzas Especiales Mexicanas, llevaron la crueldad del narcotráfico a otro nivel con decapitaciones, ejecuciones en masa, asesinatos públicos, lo que se les ocurra, ellos lo perfeccionaron. Si el cártel de Sinaloa era conocido por hacer tratos, los Zetas lo eran por dar ejemplos. El conflicto entre estos dos mundos comenzó con EMA Op Cartel, una operación liderada por Anonymous que declaró la guerra a los Zetas. ¿El motivo? Al parecer, un compañero de Anonymous había sido secuestrado por el cártel en Veracruz durante una protesta. Anonymous lanzó un ultimátum. Release our guy or we'll expose every corrupt official, police officer and businessman working with Los Zetas. Para Anonymous, se trataba de una operación más. Ya habían filtrado archivos clasificados antes, habían derribado sitios web gubernamentales y habían puesto en aprietos a empresas. Esto era lo de siempre para ellos, excepto que no se trataba del FBI o de alguna corporación codiciosa, sino de los Zetas. Y los Zetas no jugaban con las mismas reglas. Al principio parecía que Anonymous tenía las de ganar. El cártel se basaba en el secretismo, y una filtración masiva de datos que expusiera su red podría paralizar sus operaciones. Pero lo que Anonymous no sabía era que los Zetas tenían algo mucho más mortífero que las filtraciones de datos: terror en el mundo real. El cártel no lanzó amenazas legales ni contraataques, no presentaban demandas, perseguían a la gente. En cuestión de días, corrió el rumor de que los Zetas tenían a sus propios expertos cibernéticos trabajando para localizar a los miembros de Anonymous. A diferencia de las empresas, que solo podían despedir a los empleados o reforzar la seguridad, el cártel tenía una solución diferente: matar a cualquiera que identificaran. El cártel ya había tomado como ejemplo a periodistas y blogueros que hablaban en su contra. Se habían encontrado cadáveres colgados de puentes con advertencias grabadas en la carne.
Unos meses antes de la A-Op Cartel, una mujer conocida por informar sobre la actividad del cártel a través de las redes sociales fue decapitada y su cuerpo sin vida fue arrojado con una nota que decía: This will happen to anyone who messes with us. Anonymous no se enfrentaba a una ciberguerra, se enfrentaban a una guerra de sangre. A medida que se acercaba la fecha de lanzamiento de la operación, a principios de noviembre de 2011, ocurrió algo inesperado. Op Cartel se canceló de repente. Para un grupo que se había enfrentado a gobiernos, corporaciones y fuerzas de seguridad de todo el mundo, echarse atrás parecía fuera de lugar. ¿Qué ocurrió entonces? Algunos miembros de Anonymous afirmaron que se debía a la preocupación por personas inocentes que pudieran verse atrapadas en las consecuencias. Otros sugirieron algo mucho más escalofriante, que el cártel ya había localizado a miembros clave y lanzado amenazas directas. Piénsalo. Anonymous siempre había sido intocable porque operaba en línea, pero los Zetas no necesitaban hackear a nadie, solo necesitaban nombres, direcciones y unas cuantas balas. Surgieron informes de que los miembros de Anonymous en México habían enmudecido. Algunos borraron sus cuentas, otros dejaron de comunicarse por completo. Un hacker de Anonymous incluso publicó un vídeo con la voz temblorosa, instando al grupo a abandonar la operación, y ese fue el final de Op Cartel. Al final, Anonymous nunca publicó ninguna lista confirmada de funcionarios afiliados al cártel. Algunos informes afirman que el hacker secuestrado ya había sido liberado antes de que se abandonara la operación, pero los detalles siguen sin estar claros. Lo que es seguro, sin embargo, es que Anonymous subestimó las consecuencias de sus amenazas en el mundo real. Los gobiernos y las empresas podrían tomar represalias con demandas y contraataques, pero los Zetas tomaron represalias con escuadrones de ejecución. Tras este error casi mortal, Anonymous volvió a su activismo habitual, enfrentarse a gobiernos, empresas y políticos corruptos. Pero nunca volvieron a desafiar directamente a un cártel importante. ¿Y los Zetas? Bueno, su poder disminuyó con los años debido a las medidas enérgicas del gobierno y las luchas internas. A finales de la década de 2010, se habían fracturado en facciones más pequeñas, dejando de ser la fuerza dominante que una vez fueron, pero su legado de terror permaneció. El incidente entre Anonymous y los Zetas es un escalofriante recordatorio. No todas las batallas pueden librarse detrás de una pantalla de ordenador. Los hackers son poderosos en el mundo digital. Pueden filtrar archivos, cerrar sitios web y revelar secretos. Pero cuando el enemigo no depende de Internet, cuando no le importa exponerse, cuando su única respuesta es la violencia pura e implacable, es cuando incluso los hackers más conocidos del mundo se dan cuenta de que se han metido con la gente equivocada. Anonymous aprendió que la manera difícil, y al final, no fue un cartel que se echó atrás, fueron ellos.